Hola, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio, ¿cierto?, a esta clase de escuela dominical. Primeramente, realizando una oración en el nombre del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a tu presencia para tener que darte gracias, Padre Celestial, por todo su amor, por toda su misericordia. Yo en esta hora te ruego, Padre Celestial, que esta clase pueda ser de bendición también para todos los niños que van a escuchar, así también para sus papás. Prepara la tierra, bendito Dios, para que pueda germinar en sus corazones, para que puedan tener ese interés de escuchar palabra del Señor. Yo en esta hora te lo clamo y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día, eh, como día domingo, ¿verdad? Estamos mandando las clases los días domingos para que los niños se relajen un poquito más, pero también es importante, ¿no es cierto?, que pongan mucha atención a las clases, ¿cierto?, a los estudios, ¿cierto?, que se están mandando tanto para la clase número 3 como para la clase número 4. Esperando, ¿cierto?, que hayan tenido una linda semana. Así que en esta hora vamos a comenzar. Primeramente, dando unos consejos o que puedan adivinar más o menos de qué se trata la clase, ¿verdad? Vamos a comenzar primeramente. Mire, yo aquí tengo cierto puesto el virus cierto, que está atacando no solamente a nuestro país, sino también a nivel mundial. A todo cierto, a todas cierto las personas del mundo que han sido atacadas también cierto por este virus. Y que es verdad, ¿no es cierto?, por el virus, ¿no es cierto?, del coronavirus. ¿Qué pasa con eso, no es cierto? Nos enfermamos, ¿verdad? Y nosotros, ¿cierto?, empieza a haber tristeza, ¿verdad? Porque nosotros, ¿no es cierto?, cuando las personas están enfermas, no hay alegría, no hay eh, una familia completa, ¿cierto? No puede estar bien. ¿Y qué pasa, cierto? Esa carita nos ponemos cuando lo enfermamos, ¿verdad? Hay una cara triste, hay una cara, ¿cierto?, de preocupación. Y no son solamente una enfermedad, sino que son muchas enfermedades. Muchas enfermedades cuales se ocasiona también, ¿cierto?, que acarrean también este virus. Aquí vemos, ¿cierto?, puse una carita, ¿cierto?, enferma, con diversas enfermedades, ¿no es cierto? Y generalmente, ¿no es cierto?, cuando se enferma un miembro de la familia, ¿cierto?, se enferma toda la familia, en especial, ¿cierto?, si se enferma un hijo, los padres, ¿cierto?, siempre van a estar preocupados. Pero sabemos nosotros que hoy día, ¿cierto?, a través de este virus nosotros tenemos que usar nuestra mascarilla, ¿no es cierto?, lavarlo bien las manitos. Y, y con esta, ¿cierto?, introducción quiero dar comienzo, ¿cierto?, a la clase el cual vamos a hacer hoy. Vamos a dar hoy, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los milagros de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús no solamente, ¿no es cierto?, vino a rescatar, ¿no es cierto?, a las personas, no solamente vino a dar consuelo, ¿no es cierto?, a las personas que estaban necesitadas, sino también a los enfermos, porque también como hoy en día hay enfermos, en aquel tiempo también había muchas personas, ¿cierto?, que sufrían de diversas enfermedades. Y hoy día, ¿cierto?, vamos a hablar, ¿cierto?, y lo vamos a tener la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 40. Y aquí vamos a hablar de dos sanidades, ¿ya? Dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Aquí, ¿no es cierto?, podemos ver, ¿no es cierto?, que Jairo era un hombre, ¿cierto?, un hombre muy importante en aquellos tiempos, un hombre de mucha reputación, ¿no es cierto?, de mucho prestigio en aquellos tiempos en las sinagogas. Recordemos que en las sinagogas, ¿cierto?, donde se reunían los hombres, ¿cierto?, eruditos de la palabra del Señor, los intelectuales. Y dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que él tenía una sola hija, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor que tenía alrededor de 12 años, o sea, todavía era una niña pequeña. Y dice que se estaba muriendo. Y dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que ella, y mientras iba la multitud, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor, porque Jesús cuando estaba en la tierra no solamente él andaba solo, sino que aparte de sus discípulos siempre le seguían muchas personas. Y dice la palabra del Señor que este hombre, ¿no es cierto?, fue, ¿no es cierto?, a ver a Jesús, porque él sabía, ¿no es cierto?, y entendía
que Jesús, ¿no es cierto?, estaba haciendo milagros. Entonces dice que cuando este varón, ¿no es cierto?, se acercó a Jesús, dice que los discípulos que estaban ahí, ¿cierto?, como que se molestaban un poco, y dice la palabra del Señor: tu hija ha muerto y no moleste más al maestro. Así le dijeron a estos discípulos, ¿no es cierto?, a Jairo, porque Jairo quería hablar con Jesús. Y dice la palabra, dice, y oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y dice que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y dice que lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Si no, ¿no es cierto?, que duerme. ¿Y qué pasó, no es cierto? Que Jesús, ¿no es cierto?, hizo milagros sobre la niña. La niña, ¿cierto?, estaba en una cama, postrada. El padre, ¿cierto?, pensaba que estaba muerto, y dice que Jesús fue con algunos de sus discípulos, y dice que fue, ¿no es cierto?, a donde estaba en el lecho, que así también lo menciona, esa palabra también se usa en la Escritura, y dice que Jesús sanó, ¿no es cierto?, a esta niña, a una niña pequeña. Dios, ¿cierto?, pudo hacer milagros porque Él tenía el poder y la autoridad para hacer milagros sobre los enfermos. Y dice que esta niña, ¿cierto?, más Él, tomando de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y Él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Ahí podemos ver, ¿cierto?, también una humildad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no quería que se contara lo que Él había hecho, pero sin embargo, ¿no es cierto?, todas las cosas, los milagros que Jesús hacía. Aquí yo le hice un pequeño dibujito, ¿no es cierto?, como que si la niña estuviera acostada y vino Dios, ¿cierto?, con su poder y lo sanó. En este versículo también tenemos otra sanidad importante, que venía, ¿cierto?, cuando en esa misma entonces, cuando Jesús, ¿no es cierto?, cuando Jesús, mis hermanos, niños, estaba, ¿no es cierto?, con la multitud, dice que había una mujer, ¿cierto?, que llevaba muchos años enferma, muchos años, y dice que ya había gastado todo lo que tenía. Había ido a los médicos, había ido a todos, ¿cierto?, los lugares donde ella podía ser sana, y dice que no fue sana. Pero cuando, en ese mismo momento, ¿cierto?, cuando Jairo le buscaba, también hubo otra mujer que también le buscó para ser sana. Y dice la palabra del Señor que esta mujer, ¿qué hizo para ser sana? Dice que buscó y trató aún de tocar algo de Jesús, y dice que esta mujer tocó el manto de Jesús. Tocó una partecita solamente de la vestimenta que llevaba nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿qué le dice Jesús? Tu fe te ha salvado, ¿no es cierto? Y la sanó de esta mujer que ya llevaba muchos años, casi a 12 años, ¿cierto?, de enfermedad. Y dice que Jesús, ¿no es cierto?, obró en ella y la sanó. Entonces aquí podemos ver dos milagros grandes, dos milagros importantes que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder también para sanarlo. Él tiene poder también aún para sanarlo, ¿cierto?, de este horrible virus, de este virus tan feo, ¿cierto?, que está hoy en día. Así también, ¿cierto?, como tuvo poder para sanar, ¿cierto?, a esta mujer, para sanar a esa pequeña, hoy día también, ¿cierto?, Él puede también librarlo y protegerlo. Pero recordemos también que la palabra del Señor nos dice también que nosotros tenemos que ser prudentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar todas las medidas, ¿cierto?, toda la seguridad para no contagiarlos, para no enfermarlos, ¿no es cierto?, de este virus, para no llegar así como está esto, ¿cierto? Una cosa triste, porque así a lo mejor estaba, ¿cierto?, el papá de esta niña o también de esta mujer. Y sabemos, ¿cierto?, que no solamente Jesús hizo esos milagros, sino también, ¿cierto?, que dio vista a los ciegos, ¿verdad? Dio vista a los ciegos, ¿cierto?, a los paralíticos. Él hizo muchas sanidades en aquellos tiempos. Y así como lo hizo en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, también lo puede hacer hoy día. Pero ¿qué es lo que hizo esta mujer, ¿no es cierto? Se postró ante los pies de Jesús. Se postró, se humilló, ¿verdad? Entonces, eso quiere el Señor hacer que nosotros también hagamos como niños, ¿cierto? Tener que orar, ¿no es cierto? El tener que clamar al Señor, el tener que humillarlo, ¿verdad? Porque cuando ustedes se enferman, los que sufren siempre también son ustedes y también sus papás.
Así que confíen en el Señor, que si a lo mejor tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, Dios también, ¿no es cierto?, puede librarlo y puede sanarlo. Pero si fuera su voluntad, ¿verdad? Así que el Señor le bendiga en esta hora. Yo creo, si leo todo este capítulo va a ser muy largo, pero yo los invito, ¿no es cierto?, a leer en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 8, ¿cierto?, del versículo 40 en adelante, ¿no es cierto? Ahí habla de dos sanidades, de dos milagros grandes que hizo Jesús de sanidad, que sanó primeramente a la hija de Jairo y a la mujer, ¿no es cierto?, que tocó el manto de Jesús. Con solo tocar una parte de la vestidura de Jesús, dice que era tan grande la fe de esta mujer que Jesús, ¿no es cierto?, la sanó. Así que yo en esta hora, ¿cierto?, voy a dejar, ¿no es cierto?, hasta aquí esta clase, confiando, ¿no es cierto?, en que ustedes también se van a cuidar, se van a proteger también con todas las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, le van a hacer caso a sus papás también, y cualquier dolencia, cualquier enfermedad, ¿cierto?, cualquier malestar que tenga también se lo van a comunicar a sus papás. Primeramente, ¿cierto?, ir a la oración y darle gracias a Dios por todo, ¿ya? Vamos a orar en esta hora también, ¿cierto?, ante su presencia en el nombre de Jesús. Ven, Padre Celestial, en esta hora lleno de amor y de misericordia, vamos a tu presencia en esta hora para tener que darte gracias. También por esta clase que hoy día se ha realizado, una clase de sanidad para los niños, ¿cierto? Para que ellos puedan entender que Dios, que usted también sana, que usted también sana de las enfermedades. Si en esta hora hubiera algún niño con alguna enfermedad, con algún malestar de fiebre, Señor, con algún malestar de dolencia en su cuerpo, usted es poderoso para ir en esta hora por fe también a sanarle, a curarle, Padre amado, toda enfermedad, toda dolencia. Yo te pido en esta hora que no solamente a ellos, sino también a su familia, a sus padres, Padre Celestial. Yo en esta hora te pido una bendición, Padre amado, y que yo coloque cada día el interés en sus corazones para que ellos puedan escuchar la palabra del Señor, para que la puedan leer, bendito Dios. Todo esto te lo clamo y se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día, en esta clase, yo no le voy a mandar actividades. Recordemos que el otro fin de semana, ¿cierto?, hay un día muy importante que se recuerda, ¿no es cierto?, y se saluda con mucha atención, ¿cierto?, a sus papás, ¿ya? Entonces, durante esta semana yo no le voy a mandar actividades porque voy a mandar una actividad, ¿no es cierto?, el cual vamos a enviar el día sábado por el celebración del Día del Padre, ¿ya? Así que espero, ¿cierto?, que tengan toda la disposición las mamás, ¿no es cierto?, ustedes, para poder realizar estas actividades que van a ser, ¿no es cierto?, mostradas en un solo video después el día sábado, ¿ya? Así que yo voy a estar llamando de forma interna, ¿no es cierto?, a los niños para que tengan la disposición de trabajar este día sábado, ¿no es cierto?, y para que sea un hermoso día. Recuerden, ¿no es cierto?, que todos los días, los que viven con sus papás, recuerden que todos los días, ¿no es cierto?, tienen que darle gracias porque Dios les ha brindado unos papás. Y también, ¿no es cierto?, a los que puedan saludar el día domingo, levantarse, ¿cierto?, ir a darle un besito. A veces no es necesario, ¿no es cierto?, un gran regalo, sino lo más lindo, ¿no es cierto?, que los hijos obedezcan a sus padres y se porten bien. Recuerden que cuando nuestros hijos, ¿cierto?, se portan bien, los papás nosotros somos felices, ellos se sienten contentos, ¿no es cierto?, no hay tristeza, ellos también, ellos también, ¿no es cierto? Así que yo en esta hora yo les invito a que el día domingo se levanten, ¿no es cierto?, tempranito, o le llevan un desayuno rico, ¿cierto?, un almuerzo rico, y puedan compartir, ¿cierto?, con su familia. Así que yo en esta hora, ¿cierto?, me despido, y sin olvidarse, ¿cierto?, que durante el día yo voy a estar llamando a los niños para que podamos realizar esta actividad del Día del Papá, ¿ya? Así que el Señor les bendiga ahora. Yo les mando muchos besitos a ustedes, que el Señor los cuide, los proteja durante la semana, durante todos estos días, ¿no es cierto?, y que los libre de toda enfermedad. Así que el Señor les bendiga y los vemos, ¿cierto?, en la próxima clase a todos. Chao.